Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la clase de hoy la vamos a comenzar haciendo un repaso de lo visto en la clase anterior, que tenía que ver con el flip-flop RS. Para recordar un poquito esto, el flip-flop RS lo que nos permitía era almacenar un bit de información independientemente de lo que tenga sus entradas. Es decir, vamos a recordar un poquito esto. Cuando en las entradas había, en la entrada R y en la entrada S había 0 y 0, estaba en posición de memorizar en su salida Q lo que había en el estado anterior. Cuando yo cambiaba R por 1 y S por 0, reseteaba R en 1, reset. Por tanto, se ponía la salida 0, Q negado en 1. Cuando coloco un 1 en S y un 0 en R, ¿sí? 1 en S, 0 en R, setea. La salida se nos va a 1. Por lo tanto, estoy en posición de set. Y cuando coloco un 1 en R y un 1 en S, esto era estado prohibido. Tenemos la tabla de verdad para recorrerlo. R y S en 0, independientemente, o sea, sin importar lo que había en el estado anterior, quedaba almacenado el estado anterior. Con R en 0, si había un 0, queda un 0. Con R y S en 0, si había un 1, queda un 1. Por lo tanto, ahí decíamos que era la posición de memorización. Pasando, como decía recién, un 1 a S, independientemente de lo que había en el estado anterior, independientemente si había un 0 o había un 1, seteaba. Q se iba a 1. Cuando pongo un 1 en R y un 0 en S, independientemente de lo que había en el estado anterior, Q se iba a 0 reset. Y por último, la posición 1, 1 en R y S, estado prohibido. ¿Por qué el estado prohibido? Porque tengo 0 en Q y 0 en Q negado. Y eso es una cuestión que no es lógica dentro de la electrónica digital. Si una variable es 1, su contraparte negada siempre tiene que ser 0 y viceversa. Clase de hoy, digamos, haciendo este pequeño repasito. Si no, pueden volver a ver el video anterior. Clase de hoy, un nuevo flip-flop. Por acá abajo habíamos dicho un nuevo flip-flop. Este flip-flop se llama JK. Este flip-flop dicen ser que soluciona el problema del estado prohibido en 1.1 que tiene el flip-flop RS. Vamos a mirar la construcción un poquito y vamos a hacer el análisis para cada posición como lo hicimos tanto con el flip-flop RS. Vamos a mirar un poquito lo que es el circuito. Es un RS sincrónico, ven que tiene entrada de clock, por tanto, este flip-flop JK, este gran flip-flop JK, por acá tengo la simbología, este gran flip-flop JK es sincrónico, no tengo flip-flop JK sincrónico. A partir, decía, de un RS sincrónico, construyo este flip-flop llamado JK. Simplemente agregando dos compuertas AND con el juego, si queremos decirle, de que una de las entradas va conectada a la otra salida. Esto tiene el mismo juego que el RS, pero va a funcionar de manera distinta y ahora lo vamos a analizar. ¿Sí? Ven, las dos entradas de las compuertas AND se cruzan a su salida contrapuesta. Vamos a empezar a hacer el análisis tal y como lo hicimos la otra vez. Comenzamos con J en 0 y K en 0. A J le ponemos un 0, a K le ponemos un 0 y con estado anterior Q en 0, por tanto Q negado es 1. A partir de ahí comenzamos a analizar. ¿Y cómo lo vamos a analizar? De la misma manera que analizamos el flip-flop RS, tomando una salida, viendo los estados y reinyectándolos, o sea, haciendo la vueltita como hacíamos la otra vez. Comencemos. Vamos a comenzar, ¿sí?, con la salida Q en 0. Este 0 viene a través de todo este cablecito a esta entrada de la compuerta AND. K está en 0. 0 por 0, 0.
me queda un 0 en R. Vamos a dejarlo ahí. Tengo un 0 en R. Si acá había un 0, que ya vimos que... Sí, perdón. Acá había un 0, ya vimos que se insertó y me quedó un 0 en R. Ahora, acá hay un 0, por tanto en Q negado hay un 1. Este 1 viene acá. 1 por 0, 1 de acá por 0 de acá, 0. 0 en S y 0 en R era la posición de memorización. Por lo tanto, mantiene lo que había. Si había un 0, queda un 0. Fíjense en que acá no damos varias vueltas. Simplemente hacemos el análisis con una sola vuelta. Digamos, lo que sucedía en el FFPRS, que reinyectábamos la entrada en la salida en la entrada. Acá esto no sucede. Analicemos la siguiente. J en 0, K en 0 con estado anterior 1. Si hay estado anterior 1 en Q negado tiene que haber un 0. Este 1 de Q viene a la entrada de la compuerta AND, 1 por 0, 0 en R. Este 0 de acá alimenta esta compuerta, 0 por 0, 0, 0 en S, 0 en S, 0 en R, 0 en S, 0 en R, mantiene el estado anterior. Por lo tanto, tengo un 1, lo que había un 1, mantiene el 1. Posición decimos entonces de memorización. Sigamos el análisis. Bueno, hasta acá, a ver si nos entendemos. Hagamos un repasito hasta acá. Con J y K en 0, hacemos el análisis de, primero, con Q en 0, 0 por 0, 0, Q negado en 0, 0 por 0, 0, 0 en R, 0 en S, memorización para el flip-flop RS, memorización para el flip-flop JK. Sigamos el análisis. J en 0, K en 1. Vamos a poner un 1 acá. Y J en 0 con estado anterior 0. Por lo tanto pongo un 0 acá. Y si todo funciona como debe, tengo un 1 acá. En Q negado. Comenzamos el análisis. El 0 de Q se inyecta en la compuerta AND. Tengo 0 por 1, 0 en R. El 1 de Q negado se inyecta en la compuerta AND. 1 en este 1 en Q negado y este 0 por 1, 0 en S. Por lo tanto, 0, 0. 0, 0 mantuvo lo que había. Me quedó un 0 aquí. Análisis con R, volvamos, J en 0, K en 1, con Q, con el estado anterior en 1. Veamos ahora. Q es un 1. 1 por 1, 1. Por tanto, R en 1. Este 0 viene acá. 0 por 0, 0. S en 0. R en 1. S en 0. ¿Qué significaba? Estado de reset. Por lo tanto, la salida, cuando tengo esto, la salida Q pasa a 0 porque el flip-flop RS me está diciendo que estoy en estado de reset. Fíjense, J en 0, K en 1, independientemente de lo que pase, es reset. O sea, pone a 0. Sigamos el análisis. Ponemos un 1 en J y un 0 en K, con estado anterior 0, ¿qué le pasa al flip-flop ahora? Este 0 viene acá, 0 por 0, 0, R quedó en 0. Este 1 viene acá,
1 por 1, 1, S en 1. S en 1 y R en 0. Posición de set para el flip-flop RS. Por lo tanto, Q en 1, S en 0. ¿Entienden lo que estoy diciendo acá? Yo no estoy haciendo el análisis del RS. Estoy acordándome de cómo funciona el RS. Yo sé que si set está en 1, la salida va a ser 1. Y este es el caso que se dio. Por tanto, cuando J en 1, K en 0, salida anterior 1, quedó en 1. Ahora fijémonos, J en 1, K en 0, salida anterior 1. O sea, ¿cómo nos debería de quedar? No debería de haber ninguna modificación, pero vamos a comprobarlo. Este 1 viene acá, 1 por 0, 0 acá, 0 en R. Este 0 viene acá, 0 por 1, 0, 0 en S, 0 en R, mantiene el estado anterior, es decir, había un 1, me quedo con un 1. Por lo tanto, esta va a ser la posición de set. Hasta acá el análisis como lo hicimos, ¿sí?, nos da la posición de con 0 de 0 en J acá, memoriza. Con 0 en J, 1 en K, resetea. Con 1 en J y 0 en K, setea. ¿Sí? J vendría a ser como S. Con 1 en J, setea. Con 1 en S, seteaba en el RS. K vendría a ser como en R. Vendría a ser como R en el flip-flop RS. O sea, un 1 en K implica un reset. Y siempre independientemente de lo que le pase al estado anterior. No importa lo que le pase al estado anterior, el flip-flop setea, resetea y memoriza. Y dijimos antes que esto era la solución del estado prohibido del flip-flop JK. Del flip-flop RS, perdón. Vamos a analizar qué pasa con J en 1, K en 1. Inicialmente vamos a decir que funciona. Entonces, K en 0, J en 1, K en 1, estado anterior en 0. Vamos a inicialmente a suponer que funciona, a ver si nada cambia. Q en 0. Este Q que tiene un 0 se viene a la entrada de la compuerta. 0 por 1, 0 en R. Q negado en 1. 1 por 1, 0 en S. Perdón, 1 por 1, 1. 1 en S. Por tanto, 0 en R. 1 en S. 1 en S. Setea. Se pone a 1. Bien, ya por lo menos acá no dio prohibido. Se mantuvo la negación, que era este problemita que tenía el flip-flop RS. Pero vamos a hacer el último análisis de todas maneras. J en 1, K en 1, con estado anterior 1, y si todo funciona bien, Q es 1, Q negado es 0. Este 1 en Q va a parar adentro de la compuerta. 1 por 1, 1. Por lo tanto, 1 en R. Este 0 en Q negado va a parar a la entrada de la compuerta. 0 por 1, 0, 0 en S. 1 en R, 0 en S, en el flip-flop RS, 1 en R, reseteaba. Por lo tanto, ¿sí?, ¿qué hace la salida? Reset. Y si resetea y todo está en orden, ¿sí?, 0 en Q, 1 en Q negado. Por lo tanto, Q me quedó en 0. No tengo, observemos esto, no tengo estado prohibido. Primero, ¿sí?, cuando J y K están en 1, había un 0, había un 1, pasó algo particular, que lo vamos a ver enseguida. Fíjense que si el estado anterior era 0, se convirtió en 1. Si el estado anterior era 1, se convirtió en 0. Lo negó. Nosotros decimos que el flip-flop JK resuelve el problema del estado prohibido, pero ¿qué hace en ese estado? Invierte
el estado anterior. ¿Sí? En J en 1 y K en 1 se invierte el estado anterior. Entonces tenemos cuatro posiciones. J y K en 0, memoriza. J en 1, K en 0, setea. J en 0, K en 1, resetea. J en 1, K en 1, invierte lo que había. Invierte el estado anterior. Vamos a hacer, hasta aquí iría el análisis, simbología, ¿sí? El pequeño simbolito que es simplemente J, K, señal del reloj. Nosotros acá no la consideramos porque es una tabla de verdad. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer un análisis del circuito? Un diagrama temporal, que lo vamos a hacer en unos segundos. Antes de continuar, vamos a hacer este pequeño repaso en una demostración práctica. Es decir, por acá tengo el circuito JK montado en un simulador y fíjense lo que tengo. J a esta llave, K a esta llave, señal de reloj, porque estos circuitos son sincrónicos, ¿sí? No tengo un JK sin sincronismo, son circuitos sincrónicos. Recuérdense de que en este caso, en este circuito, tengo la entrada de preset y clear como un S y como un R, que así se llaman en el circuito integrado 4027, ¿sí? Que fue el que se utilizó para hacer esta demostración. Entonces tengo J, K y clock. Estos resistores que están acá, ¿sí? Son resistores de pull-up para mantener un valor estable de 0, fíjense que está conectado a tierra, de 0 en la entrada acá, porque la llave que estoy utilizando, si no tuviera esta referencia de 0, este cablecito estaría conectado a nada, y la nada en digitales no existe. Todo tiene que tener una referencia, o 0 o 1. Con la llave abierta tengo un 0. ¿Por qué? Porque acá está el 1. Esto es la fuente de alimentación. Acá está el 1. Con la llave abierta no hay conexión entre este punto y este punto. Por tanto, si el resistor no estuviera, este cable quedaría solito sin ningún valor lógico definido. O sea, siempre tengo que tener un valor lógico definido. A través de este resistor de 10K conectado a tierra, ¿sí? Estoy definiendo el estado lógico 0 para cuando la llave está abierta. Resistor de pull-up es un tema que en cuarto año lo vieron, y de hecho en algunos trabajos que vi de ustedes los están utilizando. Vamos a probar cómo funciona esto. Vamos a probar la tabla de verdad tratando de haber memorizado de lo que habíamos contado recién y a ver si adivinan. Yo voy a poner estado inicial J en 0, K en 0, que debería de pasar con 0, 0. Mantiene el estado anterior. Dejé el espacio de tiempo a ver si ustedes contestan. Se contestan a sí mismos, obviamente. Para que esto funcione, ¿qué hay que hacer? Dar un pulso de clock. Si no hay reloj en un flip-flop sincrónico, no funciona. Pulso de clock, ¿cambió algo? Nada cambió. Mantuvo el estado anterior. J en 0, K en 0, independiente, el estado anterior que era 0 en Q y 1 en Q negado. Así que lo mantuvo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un 1 a J, vamos a dejar un 0 en K, con estado anterior 0. ¿Qué tengo que hacer para que funcione? ¿Qué tengo que presionar? Tengo que darle señal de reloj. Sin señal de reloj, flip-flop sincrónico no funciona. Le voy a dar clock y ¿qué tendría que pasar? Perdón, tendría que haber sucedido si hubiera encendido el circuito. Vamos a encenderlo. Encendido el circuito, con J en 1 y K en 0, ahora sí, ¿qué tendría que pasar? Ponerse a 1 la salida. J en 1, K en 0, setea. Independientemente del estado anterior. Fíjense en que ahora había un 1, doy otro pulso, se queda el 1. Mantiene, o sea, con J en 1
mantiene lo que había. ¿Por qué? Porque setea. J set. J es set. Vamos a hacer la operación inversa. Vamos a poner en J un 0, en K un 1. Por tanto, ¿qué tiene que suceder acá? Les dejo 2 segundos para pensar. J al 0 y K en 1, el flip-flop tiene que resetear. Por tanto, cuando le dé el pulso de clock, reseteó. Independientemente de lo que había, sigo presionando, ¿sí? Y si lo pongo en 0,0, ¿qué pasa? Mantiene ese reset. ¿Se entiende? O sea, 0,0 memoriza, mantuvo la posición. Otra vez lo voy a J en 1, K en 0, setea. J en 1, K en 1, ¿qué pasaba acá? J en 1, K en 1. Con J en 1 y K en 1, ¿qué tiene que suceder? Invertir el estado anterior. Vamos a ver si lo hace. Se puso en 1Q. Si yo lo vuelvo a presionar, ¿qué tiene que hacer? Invertir el estado anterior. Invertir el estado anterior. Siempre que doy un pulso de clock, invierte el estado anterior. Si era 1 pasa a 0, si era 0 pasa a 1, por eso se ve este efecto de secuenciador. ¿Por qué? Porque con J en 1 y K en 1, el circuito invierte el estado anterior. Repaso final. J en 1, K en 0. J en 1, K en 0, posición de set. J en 0, K en 1, posición de reset. Reseteó, lo puso en 0. J en 1, K en 1, invierte el estado anterior. ¿Sí? En la demostración está hecha con Proteus, un software de simulación que no sé si todavía manejan. Pero la dejo subida al blog por si alguno de ustedes los maneja para que lo tengan. Una observación más acerca de este circuito y pasamos al diagrama temporal. La observación es esta. ¿Qué tipo de flip-flop es el que estoy utilizando acá? ¿Disparado por qué? ¿Sí? Si yo lo veo más en miniatura, que hay un triangulito, la flechita hacia adentro, ¿qué era? Disparo por flanco ascendente. O sea, esto está disparando cuando la señal pasa, en el momento en que la señal pasa de 0 a 1. Recuerden, porque eso nos va a servir para hacer el diagrama temporal y analizar el funcionamiento del circuito desde el diagrama temporal. Vamos a pasar al diagrama temporal ahora. Como en la clase pasada. Señales. Señal de reloj, una señal de JK inventada por mí. Un flip-flop de qué tipo? Disparado por qué? Flanco ascendente. Tengo el triangulito acá, ¿sí? Disparado por flanco ascendente. ¿Esto qué significa? Que voy a analizar, y nuevamente como hicimos la clase anterior, vamos a jugar con los colores, voy a analizar el flip-flop solo en el flanco ascendente de la señal, o sea, solo en el momento en que pasa de 0 a 1. O sea, voy a hacer el análisis del flip-flop solo en los instantes en donde la señal pasa de 0, la señal del reloj pasa de 0 a 1. Cuando la señal es, o el disparo es por flanco ascendente, hay que colocarle siempre, a mí no me salen bien así, pero flechitas. Estas son flechitas que apuntan hacia arriba. En cada flanco. Coloco la flechita en cada flanco, lo que me va a indicar que el análisis lo hago en el flanco ascendente del circuito. Esto es una flecha, ¿sí? Voy a marcar primero todos los flancos ascendentes de la señal de reloj porque sé que ahí voy a tener que analizar. Voy a analizar solo qué pasa en esta línea, que es el flanco ascendente. Con el flip-flop RS,
En el disparo por nivel, el análisis que hicimos del disparo por nivel, analizamos todo este tiempo, todo el nivel. Acá no. Esto tiene una gran ventaja. Las variaciones que se producen en las señales de entrada durante todo este tiempo pueden afectar la salida. Y a veces esas variaciones yo no las quiero. El disparo por flanco, tanto ascendente o descendente, en este caso ascendente, nos limita a un tiempo muy cortito, y me remito al video anterior, a la clase de cuando vemos señales de disparo. ¿Sí? El tiempo en que un circuito pasa de 0 a 1 cuando tiene que cambiar de estado, ese tiempo es muy, muy, muy pequeño, orden de los nanosegundos. Solamente en el disparo por flanco ascendente analizo el punto donde están J y donde están K, perdón, dónde está J y dónde está K, solo en el flanco. Comencemos el análisis. Inicio del circuito, o sea, inicio del estado del circuito, no tengo señal de reloj, no me importa JK porque no hay reloj, salida en 0, señal de salida en 0. ¿Cuándo ocurre el disparo? ¿Y cuándo ocurre el disparo? Cuando tengo el flanco ascendente, lo veo ahí. Cuando ocurre el flanco ascendente, J en 1, K en 0, ¿qué pasa con el circuito? Estoy dejando el tiempo para que lo piensen en un segundo. J en 1, K en 0, setea. Por lo tanto, el circuito se va a poner en 1. ¿Hasta dónde? Y seguro va a estar en 1 hasta el próximo flanco ascendente que volveré a analizar. O sea, tengo J en 1, K en 1, set. Hasta acá. En el siguiente disparo, que es este puntito de acá, J en 0, K en 0, J en 0 y K en 0, ¿qué hace? Mantiene el estado anterior. Por lo tanto, esto que va a suceder va a mantener este 1 hasta ¿dónde? Por lo menos hasta el próximo disparo. Hasta la próxima señal de disparo. ¿Qué pasó acá? J en 1, K en 1. ¿Qué sucedía con J en 1 y K en 1? Invierte el estado anterior. Es decir, si está en 1, pasará a ser 0. Pasa a 0. ¿Y hasta dónde? Hasta el próximo flanco. Así que la señal quedará en 0 hasta este punto. Donde continúa el análisis. J en 0, K en 1. J en 0, K en 1, posición de qué? De reset. K en 1, posición de reset. Por lo tanto, si estaba en 0 y reseteamos, mantenemos este 0 hasta el próximo análisis. Pero como no hay otra señal de reloj por acá, aquí concluye nuestro análisis. Pequeño repaso. ¿Qué hicimos? El análisis de un flip-flop JK en un diagrama temporal, o sea, cómo se comportó a través del tiempo, determinamos que era un flip-flop JK sincrónico porque tiene su señal de disparo aquí con el triangulito. Recuerden que el triangulito hacia arriba, sincrónico disparado por flanco ascendente. Si tuviera un circulito acá, sería disparado por flanco descendente. Tenemos flanco ascendente acá. Buenísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Le marcamos los flancos a la señal de reloj. El ascendente, todos los marcamos. Este sería el descendente, cuando pasa de 1 a 0. Cuando pasa de 0 a 1 a ascendente. Marcamos todos los flancos. Marcamos todas las liñitas para saber en dónde tengo que hacer el análisis. Marcamos todos estos puntitos y luego comenzamos a analizar. Dije 1, 0, cambió a 1. 0, 0, mantuvo el estado anterior. 1, 1, invierte estado anterior, se fue a 0, 0, 1, resetea, quedó en 0. Lo dije rapidito para que nos
nos quede refrescado. Recordamos una vez más con el circuito y terminamos. El circuito quedó corriendo con 0, 0, fíjense, 0 en J, 0 en K, memoriza. Perdón, 0 en J, 0 en K. Ahora sí, 0, 0. Memoriza. Con 1 en J, 0 en K, 1 en J, 0 en K. Perdón, lo dije al revés, chicos. 0 en J, 1 en K, resetea. Ahora sí, 1 en J, 0 en K, 1 en J, 0 en K, setea. 1 en J, 1 en K, mantiene invierte el estado anterior. Bien, hasta aquí con el temita de hoy, vimos flip-flop JK. Lo vamos a terminar aquí la clase de hoy para que no se nos haga tan extensa. Quedará el trabajo por hacer y contestar algunas preguntitas para ver qué hemos entendido del flip-flop JK y algún diagrama temporal. Los saludo hasta la semana que viene. Cuídense, quédense en casa, como siempre. Consultas las contesto mañana lunes, como todos los lunes, cuando les dejo el trabajo. Un abrazo grande y hasta la semana que viene.